El trabajo en la gasolinera se volvió en una bendición cuando me llamaron, pero se fue volviendo en algo triste hasta que finalmente cambié de turno. Trabajé en el turno nocturno del Fill and Go durante casi 8 meses. 8 meses preparando café, llenando refrigeradores y escuchando a mujeres cansadas con demasiados hijos discutir sobre qué podían y qué no podían comprar. Antes de esto, mi primer trabajo había sido en construcciones, como ayudante de carpintero desde los 16 años. Y después de la gran oleada de despidos durante la pandemia, estuve tentado a volver. La cantidad de trabajo en la construcción no había cambiado, pero la demanda de obreros parecía haber disminuido. De un momento a otro, me vi obligado a buscar trabajo en otro lugar. Y mis ahorros comenzaban a bajar cuando, de pronto, los de Fill and Go finalmente me llamaron. Lo peor de este trabajo ni siquiera era el trabajo en sí, en realidad. Lo peor era el camino a casa al terminar mis horas. Vivía en Shady Oaks Trailer Court, a unas 3 cuadras de la gasolinera, y era lógico ir caminando al trabajo. No tenía coche. Fue lo primero que me embargaron cuando me quedé sin trabajo. Así que si necesitaba comida, agua o algo para llenarme, tenía que caminar. No era un gran problema, me gusta caminar, pero eran las vistas de mi sendero las que hacían la caminata insoportable, sobre todo de noche. Pasar por Orwin Woods en plena noche era suficiente como para darle escalofríos a cualquiera. Orwin Woods existía mucho antes de la casa hogar infantil que le había dado su nombre, pero el orfanato, ahora abandonado, era la razón de su triste fama. Fundado en 1890, el hogar infantil de Orwin era un lugar para niños abandonados. La descuidada casa, donada con cariño por la señora Orwin antes de morir, contaba con 33 acres, un granero, campos de cultivo, un estanque para pescar y nadar y mucho espacio para niños pequeños y revoltosos. En su apogeo llegó a albergar a unos 120 niños y fue el lugar de nuevos comienzos para muchos pequeños y pequeñas perdidos. Sin embargo, esos no eran los motivos por los que se la recordaba. La razón por la que aún se susurraba en las historias junto a las fogatas había sido el incendio del 42. Para 1942, el orfanato ya estaba en ruinas. Tenía unos 30 niños a su cuidado, y el consenso era que el incendio pudo haber sido provocado por haber tenido deudas con alguien no tan bueno. Otros afirman que había sido una vela que alguien había dejado encendida después de acostarse o una chispa que había saltado de la chimenea. Pero independientemente de cómo se iniciara, las consecuencias fueron devastadoras. 30 personas perdieron la vida en el incendio, 25 de ellas niños, y fue entonces cuando comenzaron las historias. Aún se podían ver las ruinas del orfanato, imponente entre la maleza, recuperadas por el bosque tras el incendio, y se suponía que la zona de alrededor estaba embrujada. Mucha gente había visto apariciones fantasmales, huellas de manos en la tierra de sus coches o juguetes que se deslizaban por la carretera sin previo aviso. El bosque de Orwin daba pie a muchas leyendas y se creía que todo el lugar estaba embrujado. Les explico todo esto para que entiendan por qué tenía tantas ganas de volver a casa en mis caminatas nocturnas. Nunca me había pasado nada extraño. Nada aparte de esa sensación de ojos invisibles observándome hasta anoche. Anoche, al salir del trabajo, me encontré con unos 30 centímetros de nieve fresca en el suelo. Era de esperarse. La había visto caer todo el día mientras cobraba cafés y gasolina. Ese mismo día había caminado al trabajo entre nevadas y me había vestido con ropa abrigadora. Pensaba que, aún así, mientras me subía la capucha y me giraba para cerrar las puertas, eso no impediría que el camino a casa fuera muy frío y húmedo. La oscura gasolinera desaparecía detrás de mí mientras me dirigía a casa, con mi cigarrillo ya listo entre los dientes. Es una mala costumbre, lo sé, pero es prácticamente el único vicio que me puedo permitir últimamente. Esta noche, sin embargo,
Me estaba costando muchísimo encender el mechero. Cada vez que levantaba el encendedor para prenderlo, el viento daba una fuerte ráfaga y apagaba mi pequeña llama. A pesar del frío que hacía, el repentino escalofrío que me recorrió la nuca no tenía nada que ver con el clima, pues me encontraba a la altura de Orwin Woods. Intenté no mirar al pasar. Me imaginaba el bosque como una sombra oscura a mi izquierda. Como casi cualquier noche, ya podía sentir esos ojos fantasmales observar mi paso, y mantuve la mirada fija al frente. Mi abuela siempre me decía que cuando sientes que lo sobrenatural te observa, es mejor no dejar que sepa que lo sabes. A algunas cosas no les gusta que las vean, Bog. Recuérdalo, decía, y tenía mucho sentido en noches como esta. Seguía intentando encender mi cigarrillo, pero el viento me impedía fumar. Levanté una mano para taparlo, pero parecía que mis dedos ni siquiera eran una buena barrera contra las fuertes ráfagas. Sin embargo, tener el cigarrillo apagado era una buena distracción del espeluznante bosque que se cernía a mi lado. De no haber sido por la nieve, habría caminado a casa sin más problemas, pero supongo que también podría haber dejado que algo me siguiera sin darme cuenta. De repente terminé hartándome. Tenía muchas ganas de fumar y me agaché casi por completo mientras intentaba encender mi cigarrillo. 3 clics y muchas maldiciones después hicieron que lograra que la llama se encendiera. Pero al dar la primera calada larga para que se encendiera, noté algo a mi lado en la acera. Eran un par de huellas. No unas huellas cualquiera. Un par de huellas pequeñas. Y no me refiero a huellas de zapatos. Podía contar los dedos. Y había una hilera mucho más grande junto a las mías. No sabía cuándo habían comenzado a seguirme, y la verdad es que tampoco me importaba. Quienquiera que las hubiera hecho había desaparecido, y miré a mi alrededor con curiosidad. Al momento de salir de la gasolinera hacían 3 grados afuera, según mi teléfono, y yo estaba buscando al extraño niño lo suficientemente atrevido como para andar caminando descalzo por la nieve. Sin embargo, no había nadie ahí, ni huellas que se alejaran apresuradamente de las mías. Estaba solo en la nieve, aunque el hecho de que se hubieran detenido justo al lado de las mías me hizo saber que quizá no estaba tan solo como pensaba. Miré hacia atrás, queriendo ver si me había equivocado, y fue entonces cuando vi el segundo par de huellas. Se habían detenido a 1,5 metros detrás de mí, pero eran tan claras como el primer par. Cuando el viento cayó con fuerza de nuevo, intenté contener el castañeo de los dientes. Sin embargo, el extraño frío que se sentía no tenía nada que ver con el clima, y mis ojos se enfocaron en las nuevas huellas mientras esperaba pacientemente alguna señal. 2 pares perfectos de pies diminutos, posados plácidamente sobre la nieve. Entonces, ante mis ojos, un tercer par se fue difuminando, caminando hacia mí, y mi cigarrillo siseó al tocar la nieve fresca cuando resbaló de mi boca. Corrí antes de que ese tercer par llegara hacia donde estaba el segundo, y esta parecía ser la señal que había estado esperando. Oí esos pies descalzos golpeando el cemento frío detrás de mí. Mi cabeza gritaba que tuviera cuidado, que sería muy fácil caerme ahí y lastimarme. Pero mi deseo de escapar estaba por las nubes y mi adrenalina corría ante esta amenaza sin forma. Resbalé al doblar la esquina, pero mis zapatos lograron aguantarme para no caerme por completo. Sentía el ardor en el pecho mientras corría. Mi aliento humeaba como una locomotora mientras corría por mi vida, sabiendo que si me atrapaban, nunca volvería a casa.
Ninguna de las historias que había oído sobre el bosque hablaba de que los niños le hicieran daño a nadie. Pero por el sonido de sus pasos fantasmales, supuse que sus intenciones no eran buenas conmigo. Por el sonido, había más de una docena detrás de mí y podía imaginar las intenciones de estos niños. Vi que me acercaba a la zona donde estaban las casas rodantes y los trailers, pero ahí pareció ser donde se me había acabado la suerte. Bajé de la acera, corriendo a toda velocidad y, al golpear con un trozo de hielo, tropecé y caí con fuerza sobre mis manos extendidas. Tuve suerte, supongo. Si me hubiera golpeado la cabeza y hubiera quedado inconsciente, no sé si hubiera despertado a tiempo. Así fueron las cosas. Solo me hice un raspón en las manos con el hormigón. Aún podía oírlos detrás de mí, acercándose cada vez más, y caminé a gatas hasta que crucé la calle y logré enderezarme. Corría por el estrecho camino, entre las casas rodantes, cuando vi mi casa roja aparecer poco a poco. Recé para que las escaleras no estuvieran resbaladizas y, cuando mi pie tocó el primer escalón, recibí un crujido y la firmeza de la madera descongelada. Subí corriendo los escalones y metí la llave en la cerradura mientras caminaba frenéticamente hacia la entrada. Suspiré aliviado. Estaba en casa y ahí nada podía hacerme daño. Me giré para cerrar la puerta de golpe. Haber dejado solo la puerta del mosquitero no parecía ser lo suficientemente firme, pero mi mano se detuvo. Vi mi aliento salir a través del vapor y lo sentí más tenso de lo habitual. Había docenas de huellas en la nieve afuera de mi casa. Algunas estaban en el patio, otras en el porche, pero todas conducían a la puerta principal. Era como si todos estos niños me hubieran seguido a casa, cada uno haciendo señas para que los dejara entrar y así protegerse del frío. Me imaginaba a una docena o más de niños medio quemados, con nieve cayendo sobre su piel destrozada, mirándome esperanzados como si me pidieran un sitio junto al fuego. Era demasiado, y cuando cerré la puerta de golpe, traté de pensar que esto no había pasado. Esa noche tomé la nota mental de intentar encontrar un nuevo camino a casa, pero la situación, al parecer, se solucionó sola. Mi jefe me despertó a las 6 de la mañana del día siguiente, diciéndome que Dixie, empleada del turno del día, lo había llamado para decirle que renunciaba. Se escapó con su estúpido novio y pues terminó renunciando. Ha sido un buen empleado del turno nocturno, no lo niego, pero pensé en ofrecerte la oportunidad de venir a trabajar de día si quieres. El puesto tiene un coste extra de $3 por hora, pero tendrías que empezar hoy mismo. ¿Te interesa? Sí me interesa. El bosque lucía mucho menos inquietante a la luz del día. No he vuelto a encontrar huellas pequeñas después de esa noche, pero nunca olvidaré cómo aquella turba fantasmal me persiguió hasta mi casa una fría noche de febrero. Muchas gracias por ver y escuchar esta historia. Tus likes y comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en escribirme. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Damita de Blanco. También me puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferido. Comparte para que más amantes del terror se unan a esta gran familia. Enfrentando tus miedos, yo soy la Dama de Blanco.